la nube. Y debería estar listo, al parecer. Grabación. Ya. Les aparece en Zoom que está grabando la pantalla, ¿cierto? Sí. Bacán. Hagamos una primera lectura del problema número 2. Entre eso yo también me acuerdo del problema. Y nos ponemos todo al día. Ya como que todo el enunciado es preciso. Ya. ¿Todos pudieron darle una primera lectura? Sí. Ya. Sí. Bacán. Vamos a hacer un esboce de este problema. Problema 2. Nosotros tenemos N zonas o distritos en donde se alberga la basura, ¿ya? Entonces, N zonas. Y aquí está, si no me equivoco, que lo denota con el I perteneciente a N, ¿ya? Y esta, veamos, dice, su ciudad debe reestructurar la logística de manejo de residuos sólidos, y para ello se ha subdividido en N zonas de distritos, o sea, N zonas o distritos, que serían las que están acá, con el parámetro Y. Se estima que cada uno de los próximos semestres la cantidad de basura corresponderá a G sub IT, que en cada distrito o en cada zona hay una cantidad de basura GIT. Y que se incurrirá un costo por tonelada si se es enviada a un relleno sanitario. Entonces nosotros acá vamos a tener al otro lado de la cadena un relleno sanitario que está denotado por el conjunto M. ¿Ya? M. Y es R perteneciente a M. Para el próximo voy a mejorar la anotación de los conjuntos. Se envía a M rellenos sanitarios. Sanitario. ¿Ya? Y se incurre en un costo CIRT. ¿Ya? Ya. El relleno sanitario admite un flujo máximo de A sub R. Ya, el relleno sanitario tiene una disponibilidad de A sub R, que sería acá, no en el medio, acá. Que lo máximo que puede recibir cada relleno es A, dime. O sea, eso se refiere a que por cada relleno que yo voy recorriendo, lo máximo que puede recibir es A sub R. ¿Es un número en total? Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos pensemos que tenemos 3 rellenos sanitarios, ¿sí? Y tenemos 5 zonas de manejo. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos esos 5 rellenos, o sea, 5 zonas de distribución de basura, lo máximo que puede recibir el relleno sanitario de todas tiene que ser a lo más R, A sub R. Ya. Ya. Luego nos dicen un flujo máximo de toneladas por semestre y tiene una capacidad máxima de acumulación de basura de A sub R. Ya lo que vendría siendo como, en otras palabras, como el almacenaje. Ya, entonces acá tenemos que el límite del flujo es A sub R y un límite de almacenamiento de sub R. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Una proporción PR
de la cantidad de basura, dice, una proporción PR de la cantidad de basura acumulada en el relleno R al final de cada semestre es reciclada. Entonces acá nosotros tenemos una salida, PR, que es un porcentaje, una proporción. Y por lo tanto retirar el relleno disminuyendo la cantidad de basura del sí mismo. Asuma que al inicio del semestre de planificación se tendrá un total de I sub R toneladas de basura de relleno en el sanitario. Ya, esta de acá, por conveniencia, el I sub R, lo vamos a cambiar como I sub R 0. Ya es lo que hay en cada relleno sanitario al inicio de todo nuestro periodo de planificación. Ya, I sub R 0. I sub R 0. Ya. Con ese bosquejo y con el texto ya leído, preguntas necesarias. Partamos con lo clásico. Conjuntos, aunque ya lo tenemos claramente identificado. N, que son las zonas de basura, las que despachan. Después tenemos las zonas de, como reciclaje, no, la zona de almacenamiento de los residuos, que es el M. Y tenemos además nuestro periodo de planificación. Tenemos 3 conjuntos. Tenemos N zonas, rellenos sanitarios, y periodo de planificación. Ya, los parámetros ya están expuestos, así que no es necesario. Lo que sí vamos a discutir son las variables de decisión que deben estar involucradas en el problema. ¿Qué son las variables de decisión que nos interesan clarificar, manejar, decidir dentro del contexto del problema número 2? La cantidad de basura que llega al reciclaje. Ya, o sea, al relleno sanitario, ya. Denotémoslas como R. Lo que va desde la zona I al relleno sanitario R en el periodo T, ¿no? Sí. X, Y, R, T. Súper. Que vendría siendo la cantidad de basura a transportar de la zona I al relleno R en el periodo T. Ya. ¿Qué otra cosa más nos gustaría saber, manejar, obtener? Las toneladas finales en el relleno R de cada periodo. Ya eso me huele como a pauta, pero bien. Súper. Es la cantidad de basura que se maneja en el relleno sanitario. Cantidad de basura en el relleno sanitario R en el periodo T. Estoy seguro que... no, ya acabé toda la hoja. Ya, entonces esa sería nuestra variable de decisión. Pregunta, ¿nos faltarán algunas? Si alguien, bueno, en realidad, si alguien le quisiera hacer necesario o saber en estricto rigor cuánta es la basura que se recicla, por ejemplo acá, ZRT, cuánta basura se recicló en cada periodo. Pero esto es en caso de que sea necesario saberlo, ¿ya? Entonces nos vamos a manejar con 2 variables de decisión, que es RDT, IRDT y XIRDT, ¿ya? Y latina y el otro el Y. Bien, ya con eso superado, vamos a discutir primero las restricciones y eventualmente la función objetivo. ¿Qué restricción es importante al momento del despacho entre la zona o los distritos en donde se acumula la basura hacia los rellenos sanitarios? Que tiene que ser menor a o menor o igual a sub R. Ya, ahí tenemos el flujo. Súper. Tenemos el flujo. X, Y, R de T tiene que ser menor o igual que AR. Con eso ya estará listo, ¿nos faltará algo? La sumatoria en I. La sumatoria en I, súper.
Lo que tenemos acá es como si nosotros estuviéramos viendo estáticamente 3 zonas de manejo, y lo máximo que puede recibir este puntito en particular, que vendría siendo como el relleno sanitario, lo máximo que puede percibir es a su R. Pero nosotros tenemos que sumar con respecto a todos los centros de basura que le despacharon. Y para hacer eso, le vamos a decir, ¿sabes qué? Súmame con respecto a todas las zonas de manejo que me están despachando hasta R. Y esto va a ser para todo R en, ¿qué letra es? M. Y para todo T en T. ¿Ya? Y tenemos el flujo que recibe cada relleno sanitario, acotándolo con el límite. Bien, ¿qué otra restricción podría aparecer? ¿Cuánto es lo que tengo que transportar semestralmente? O sea, sí, cada semestre. Acá tenemos algo importante. Dice, se estima que en cada uno de los próximos semestres la cantidad de basura correspondiente, o sea, corresponderá a G sub I T en la zona I en el semestre T. ¿Qué quiere decir? Que a mí me llega, o nos llega a la zona de manejo, llega G sub I T. Como nosotros no tenemos posibilidad de despacho, o sea, de almacenar esta basura de acá, nosotros tenemos que hacerlo bastante rápidos, de llega, yo despacho, de inmediato. ¿Ya? En otras palabras, vendría siendo el transporte inmediato. ¿En qué sentido? X y R de T tiene que ser igual a lo que hay en cada zona, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a la suma de todos los sectores de relleno. En otras palabras, lo que se está diciendo, que nosotros estamos viéndolo desde otro punto de vista, que todo lo que despacho desde mi sector 1, por ejemplo, a todas mis zonas de relleno, la suma de esto, la suma que hay acá, tiene que ser igual a lo que le llegó de basura. ¿Los ven lógico? Todo lo que entra igual a lo que sale. Eso. Sí, en otras palabras, sí, súper. Y esto sería para todo I en N y para todo T en T. ¿Ya? Luego, ya tenemos listo lo que es las zonas. Tenemos lo que despachamos, tenemos que lo que llega se despacha de inmediato. Nos faltaría ver qué ocurre acá, en los rellenos sanitarios. ¿Qué restricción nos haría falta ahora para poder abarcar lo que corresponde a los rellenos sanitarios? Ya trabajamos y mayoritariamente los de zona de manejo, que está acá a la izquierda. Ya está abarcado con las últimas 2 restricciones, pero ¿cómo lo caracterizamos? ¿Qué es lo que debe ocurrir ahora en el relleno, cuando ya llega la basura? ¿Cómo nosotros podríamos manejar esa información? El AR, que es lo que me llega, menos lo que saco, que sería el PR, tiene que ser menor o igual al DR. Ya, va por ahí, va por ahí, va por ahí. A esta restricción llamémosla balance, que vendría siendo lo que le llega, que es lo que comentaste como que se relaciona con el ASUR, y además con el almacenamiento. Recordemos que las zonas de relleno permiten almacenar, que en este caso las denotamos por I. Almacenar o la cantidad de basura que queda en la cantidad del periodo. ¿Ya? En otras palabras, lo que estaríamos haciendo acá sería un balance de basura, que en otras palabras ya lo entendemos como balance de inventario, que sería lo que llega, más lo que tengo ya guardado del periodo anterior, menos lo que quiero guardar, tiene que ser igual a lo que yo reciclo, porque la única salida que tiene esta zona es la salida de reciclaje. ¿Ya? Siempre se va a almacenar la basura, y en cada periodo se recicla cierto porcentaje. En otras palabras, sería lo que llega es X y RT, más I de RT menos 1, que vendría siendo lo del periodo anterior, menos I RT, lo que quiero guardar para mi próximo periodo, va a ser igual. Como comentamos, la única salida que hay es un porcentaje. Y le damos de nuevo acá a la derecha. Ese porcentaje, con respecto a qué está.
dice, una proporción de la basura acumulada del relleno al final de cada semestre es reciclada. ¿Bastará con solamente escribir PR o le faltará algo? A nuestro lado derecho. Ya, como el tips, PR por la basura acumulada, ¿no? cierto. IRT. De hecho, el mismo enunciado lo expresa. Una proporción de la basura acumulada al relleno al final de cada semestre es reciclada. Entonces acá tenemos la proporción de basura que es reciclada. Y en el lado izquierdo es lo que le llega, lo que tenemos disponible del periodo anterior y lo que queremos guardar para los próximos periodos. Y, ¿ya? Pregunta, ¿lo que llega está bien expresado? Eso debería decir, es una sumatoria también Es una de sumatoria, sí. con todos los I o la R. No, po, Lo R, lo I. Esto es lo que lo I, llega a cada todo relleno. lo que Sí, llega, es lo sí, I. dame un segundo. Que me chispoteó. Oh, qué difícil trabajar con dos pantallas al mismo tiempo. Ya, ahí sí. Entonces sería INN, que vendría siendo lo que yo mando de todas mis zonas de manejo a una sola de relleno en particular. Entonces aquí tenemos el balance de este, o sea, esquemáticamente, pero representado sería esto, ¿ya? Entonces, con esto ya tenemos listo lo que es el balance de basura que llega a cada relleno. Lo único que faltaría ahora es especificar que esto es para toda zona de relleno y para todo horizonte de planificación, ¿ya? Ahora, algo interesante, que el IR de 0 tiene que ser igual a IR de 0 que enunciamos en un principio, que está acá. Ya es lo único, el detalle de lo que comentamos cuando tenemos justamente en el periodo inicial. ¿Qué más nos falta? La capacidad de almacenamiento, ¿no? Cada relleno sanitario puede a lo más almacenar DSUR. Y en otras palabras, sería que I DR de T a lo más es DR. Para cada relleno sanitario y para cada horizonte de planificación. Ya. Pregunta, con estas 4 restricciones, ¿logramos modelar lo que es el problema? ¿Cuánto pusiste X, R de coma T? Ah, sí, O sorry. I? Que está un pelín larga la cola del I. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, un I. Sí, lo que pasa es que el I se me corre un poco. X, Y. Ya, y ahí estaría como el modelaje del problema. Lo que nos faltaría, sí, es la no negatividad. Y lo único que exigimos es la no negatividad, que lo despachado y lo almacenado no puede ser negativo. ¿Ya? Bien, con esto ya tenemos listo las restricciones del problema, de lo que nos están pidiendo modelar. Y ahora faltaría discutir sobre los costos. ¿Qué costos ha involucrado en este problema? Costo por enviar una tonelada desde una zona I a la planta R, o sea, al relleno R. Así es. Entonces, en otras palabras, esto sería un problema de minimizar costos. De hecho, acá lo especifica el enunciado, dice, formula un modelo de programación lineal que permite minimizar los costos de operación del sistema. En este caso sería de minimización
y vendría siendo el costo de transporte. El único costo es ese. Sería CIRT por XIRT. Y como tenemos que abarcar con respecto a todos los subíndices, correspondería a 3 sumatorias, y es indiferente el orden de estas, porque se cumplen. Y aquí sería nuestra función objetivo, que modela los costos de operación de este problema en particular. ¿Ya? Bien, nos quedan 1 hora y 10 minutos para el problema número 1, que ese sí es duro. Ya. ¿Avanzamos? Sí. Ya. Antes de avanzar, yo voy a tener que explicar alguna cosita pequeña de grafos, pero en verdad no es mucho, porque la información del problema número 1 habla un poco de arcos. A ver, vamos un segundo. Ah, no lo mencioné. Ya. Leamos el problema 1 nomás. Y echémosle para adelante. Problema número 1. Leámoslo con calma. Voy a intentar hacer zoom lo más posible. ¿Se logra ver bien, cierto?
¿Todos pudieron darle una primera lectura? Pato, Cuéntame. ¿con energía externa se refiere a las otras plantas o un externo que no pertenece a las plantas? Un externo, en otras palabras, ¿cómo lo podría ejemplificar? Es como el salvavidas, alguien que te dice, oye, sabes que tengo disponible energía, pero te la vendo por fuera, no proveniente de ti. Es como demanda insatisfecha. Es como cuando te falta algún producto y tú le decís a otro proveedor tuyo que te venda. Es casi esa idea. Así como que, por ejemplo, no sé si falta energía aquí en alguna parte en Chile, Chile le compra a Argentina una cierta cantidad de energía. Sí. O sea, ¿por qué lo digo con ese tono? Porque el mundo de la energía no se mueve más allá del país. Pero la idea está bien. Claro. Pato, podría La ser idea una está venta de pasajes de avión. Me quedo el avión lleno y le compro espacio a otro, a la competencia. Sí, me gusta. Me gusta la idea. Sí, ese podría ser un ejemplo un poquito más. Usualmente esto le llaman venta perdida o lost sale o externo al fin y al cabo. Es cuando no alcanzamos a suplir la demanda. Por ejemplo, no sé, pues, vendemos cierto producto y tenemos disponibles 100 unidades y tenemos que abastecer 110. ¿Qué hacemos con el otras 10? Se las pedimos en externo. Entonces acá soy capaz de suplir las 110 unidades. ¿Por qué soy un poco más tedioso con el tema de la energía? Es que el concepto de energía, bueno, este problema es interesante a modo de planificación general, pero el mundo de la energía es más complicado de lo que parece, porque son problemas un pelín más complejos. El Optimum Power Flow, que es como el despacho óptimo de flujo. Después está el Unit Commitment, que es la generación de energía a través de los generadores, y ese es un problema entero mixto, que eventualmente lo van a ver revisar el concepto entero mixto. Y son problemas un pelín complejos, largos, difíciles, no lineales, y el concepto de energía se vuelve más tedioso porque los nodos acá en Chile son relativamente fáciles, porque Chile es largo, entonces la energía es fácil de transmitir, pero ya pasarnos a Argentina, por ejemplo, el costo de transmitir la energía es caro, el costo es muy alto por las distancias. Acá en Chile por algo tenemos el SIC, el Sistema Interconectado Central, el del Norte Grande, y ahora último uno al sur. Entonces hay 3 generadores como muy importantes a lo largo de todo Chile, y esos son como los que despachan energía. Y además otros pequeños generadores que son los que vienen a proveer, no sé, a carbón, solar, hidroeléctrico. Es un mundo complejo. Pero se entra en más detalle en otros cursos relacionados con optimización. Y el profe Mena es crack, experto en el mundo de la energía. La mayoría de sus publicaciones son relacionadas con energía y ahora último, a principios de año, le aprobaron un paper de energía con variabilidad en la energía renovable, que es un tema muy interesante. Pero yo me mantengo lejos porque al ser interesante es difícil. Ya. Hablemos del problema. El problema en general lo vamos a pensar de una forma sencilla, discreta, que tenemos cierta demanda, tenemos que despachar energía, pero no nos vamos a preocupar de cómo despacharla, sino de cumplir la demanda. ¿Ya? Sería como un símil al Unit Commitment. Y tenemos posibilidades de expansión. Después hay otro subproblema que se le llama el OPF, que ya lo comentamos, que es como cómo despachamos esa energía. Porque como nosotros vemos, si miramos por la ventana, estamos tapados en cables. Entonces la pregunta es cómo nosotros despachamos esa energía a través de todos los cables posibles en todo Chile o en toda la región metropolitana o alguna comuna en particular. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en lo macro. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos F plantas de energía. Ya que acá lo denotan con F pequeñita. Ya tenemos F plantas, tenemos provincias, que le llaman U provincias. Es como si acá estuviera segmentada las provincias y cada una solicita cierta demanda. ¿Ya?
tenemos ciertas conexiones disponibles de nuestras plantas de generación de energía. Cada planta, o sea, cada provincia requiere cierta demanda de energía, que en este caso se le denotó por DU, T. Además, cada planta cuenta con una capacidad inicial. Ojo, eso es importante. Capacidad. Ya, acá viene lo duro. Dice, cada planta puede comprar un aumento de capacidad en el periodo T, pero será posible utilizarla desde el periodo T+1 o T+2, dependiendo de la categoría de aumento. Existen dos categorías. Está la categoría 1 y la categoría número 2. Si nosotros utilizamos la categoría 1, significa que podemos hacer uso de esa energía el próximo periodo, y si compramos o hacemos una expansión de la categoría tipo 2, podemos hacer uso de eso en 2 periodos más. ¿Ya? Y todo esto con un costo, está acá abajito, ¿dónde está? Se me perdió. BFT, ¿cómo así? Ya tenemos las categorías. ¿Qué más tenemos? Ya, la demanda de cada provincia debe ser satisfecha. En caso de no tener una capacidad instalada necesaria, se puede comprar energía a un externo a un costo H,T. Pensemos que acá tenemos un externo. Podríamos pensar que son baterías, cosas por ese estilo. Y nos cobran un HDT. Bien. Ya, ¿qué más tenemos? Existe un costo por enviar la energía, que es su IJ. Ya, en estricto rigor debería ser como CFU, para que se entienda bien. CF como U. Desde la planta F a la provincia U. Ya, porque acá está especificado. Dice, por tanto, nota la planta. Existe un costo, C sub IJ, de enviar la unidad de energía de la planta I a la provincia J. Ya, el costo de comprar la capacidad de fabricación en el tiempo C, bla, bla, bla. Y por condiciones técnicas no es posible aumentar más de un beta% la capacidad instalada en el periodo T. Ya. Pregunta, ¿cuántos no entendieron nada? O ya más o menos tienen una idea global de lo que se está pidiendo, solicitando. Pato, ¿qué es el CFU que pusiste arriba? CF como U. Ah, es el costo, es que acá está denotado como C sub I, ¿no? El costo de enviar una unidad de energía de la planta I a la provincia J. Es que como las plantas están denotadas por F y las provincias como U, lo dejé como CFU. Ya, con esto, la pregunta inicial, variables de decisión. ¿Qué información es necesaria o pertinente manejar en este problema? La energía que vayamos a transportar desde la planta hasta las provincias. ¿Ya? Bueno, para seguir un poco Dame un segundo, te escucho. No, dale. Ya, siguiendo la anotación de la pauta para que no sea como extraño, este lo llamé R, F, U, T. Es la cantidad de energía, lo que acaba de mencionar Paulito, cantidad de energía transportada de la planta F a la provincia U en el periodo T. Ya, esto de acá, este externo no nos despacha a nosotros, nos despacha el tiro a las provincias. Ya, ¿qué otra variable de decisión tenemos involucrada en nuestro problema? ¿Satisfacción de la demanda? Satisfacción de la demanda. Pero la satisfacción de la demanda ya estaría abarcada con lo que yo despacho, ¿no? Eso estaría relacionado quizás con un balance de energía. O sea, lo que me están demandando por versus lo que envío. Demanda no cubierta. Ya, demanda insatisfecha. Súper bien. En este caso le puse E, F, T.
es unidades de energía compradas en el periodo T y enviadas a la planta F. ¿Ya? Cantidad de energía comprada para la planta F en T. ¿Ya? Bien, ¿nos faltará algo? El aumento de la capacidad de la planta. Súper. Y por tercero, y no menos importante, vamos a llamarle XF T, C. Que en este caso no va a ser la capacidad instalada en cada planta, o sea, en la planta F, en el periodo T, y según la categoría. Cantidad de capacidad instalada en F, en el periodo T, da, según la categoría C, según la categoría, que me faltó espacio. Ya, ahí tendríamos nuestras variables de decisión. ¿Ya? Así que nosotros empezamos a leerlo y empezamos a ver los costos y cosas por ese estilo. Primero tenemos la expansión, la capacidad, que en este caso lo anotamos por X. Y luego tenemos el externo, que lo mencionaron, y además el costo del despacho. Entonces, guiándonos por eso, nos damos cuenta que aquí tenemos tres variables de decisión relacionadas. ¿Ya? Ahora viene las restricciones, que vamos a tener que discutirlo un poquito bien. Esto de acá quedó claro, ¿no? El marco global del problema, ¿cierto? Ya, espero que sea así. Ya, voy a tomar la batuta de la ayudantía y vamos a hablar sobre las restricciones. 1. Satisfacción de la demanda, que es lo que apareció en un momento. Aprovecho de preguntarse, enviar las dos pantallas, ¿cierto? Tanto el enunciado como lo que estoy escribiendo. Sí. Súper. Ya, satisfacción de la demanda. ¿Cómo nosotros podemos reflejar, dadas las variables de decisión, que vamos a suplir la demanda? Y ojo, tengan en contexto de que el problema es de minimización, que está acá abajo. ¿Les parece razonable considerar que lo que despachamos, o sea, acá pongamos con los subíndices que están en el problema, R de la planta a la provincia en el periodo T, tiene que relacionarse con la demanda U, T? Sí. Ya. ¿Y cómo se relacionan? ¿En qué jerarquía? En igualdad absoluta. Ya. ¿Y esta igualdad me da chance? ¿No es menor igual? Ya, esto es lo que quería discutir. Ambas son aceptables, o sea, no ambas, partamos por ahí. O es en igualdad o es mayor o igual. ¿Por qué menciono que es menor o igual? O sea, mayor o igual. El tema del despacho de energía. Esto se debe a una cosa importante, es que el problema es de minimización. Al ser de minimización, nosotros tenemos involucrado en algún momento el costo de despacho a través del F,U. Ahí se me fue. Ya, pensemos que es minimización, ¿no? De F de U, T. Al ser de minimización, y como este es a lo más cero, o sea, a lo menos cero, y es de minimización, va a buscar la forma, de alguna u otra manera, que esto sea lo más pequeño posible. Entonces, lo menor que puede ser, va a tener que ser la demanda. Esta es una forma de ver la flexibilidad del despacho. En otras palabras, si lo queremos ver de una forma más global, aquí estamos despachando más de lo que queremos. Y como queremos minimizar, lo mínimo que puedo despachar va a ser el cumplimiento de la demanda.
o como comentó Pablo, con igualdad. ¿Ya? Ambas son totalmente válidas. Ahora, ¿qué es lo que falta a esta restricción? Yo le estoy diciendo lo que mando de todas las plantas de energía. Faltaría hacer la sumatoria en F. La sumatoria en F. ¿Y no habría que sumar la energía que se compra de manera externa? Ah, ya, lo que se compra en energía externa, que aquí en el dibujito lo borré, es primero la energía pasa a las plantas y después de las plantas a las provincias. Entonces, como esto ya está, ya considera la energía externa, por decirlo así. ¿Sí? Ya, dale. Súper. Ya. La otra restricción. Ya, que aquí va a estar un pelín complejo. ¿Cómo nosotros denotamos la cantidad de energía disponible según la capacidad? Porque o sea, a lo que se refiere con capacidad es la energía disponible en cada planta. Y eso tenemos que relacionarlo con el despacho. ¿Ya? ¿A qué es lo que me refiero? Nosotros tenemos nuestra planta F, acá. Tenemos nuestro externo aquí, que suministra acá. Y además tiene que ser despachada con RFUT. ¿Cómo relacionamos todo eso de lo que tenemos como capacidad instalada? También le podemos agregar la capacidad externa, o sea, la capacidad ya dispuesta, instalada, y la nueva energía, ahí sí. Más la externa. ¿Cómo podemos relacionar esas cuatro ideas? Ya. Aquí viene lo interesante y lo difícil de ver. Esto vendría siendo como el balance de despacho. Y aquí empiezan los problemas. Nosotros tenemos capacidad instalada F en cada planta. Podemos comprar energía a un externo. Y esto tiene que ser igual a lo que despachamos, ¿no? R, F, U, T. Y esto es con respecto a todas las provincias. Pregunta, ¿cómo nosotros ahora relacionamos la posibilidad de aumentar la capacidad? Ya. ¿A qué es lo que me refiero? Nosotros tenemos la posibilidad de comprar capacidad de expansión del tipo 1, que esta se puede utilizar en el siguiente periodo, y tenemos la capacidad de expansión del tipo 2, que la podemos utilizar desde el segundo periodo en adelante, desde que se compró. La pregunta es, ¿cómo relacionamos la capacidad instalada con respecto a todo lo demás? ¿Les parece razonable lo siguiente? Vamos a ver si resulta. Lo que nosotros instalamos en la planta F, en el periodo T, aquí la vamos a llamar L, 1, ya, perdón, me va a faltar harto espacio. Ya, esto acá, asterisco, asterisco. ¿El asterisco qué es? La capacidad instalada en la planta F en el periodo L del tipo 1, más la capacidad instalada en la planta F en el periodo L, o otro L, si es que nos queremos confundir, del tipo 2. Pero ¿cómo se va a ver reflejado esto? El L parte del periodo 1, pero llega hasta T-1, al tiro vamos por qué, y L1 llega hasta T-2.
En otras palabras, lo que representa acá es la capacidad que tenemos actualmente, la energía externa en caso que no alcance a suplir la demanda, y esto dependiendo de lo que nosotros instalemos con capacidad, porque tenemos chance de comprar capacidad, esta se utiliza para el próximo periodo y para el próximo periodo. ¿Ya? Pero esto acá no lo engloba de forma general. ¿Ya? O de dónde nace. Ya es el resultado final. Lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a ver si hilan bien las ideas. Nosotros estamos parados en el horizonte de planificación de la siguiente idea. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Por ejemplo, el color azul denotará la capacidad del tipo 1. Y el rojo denotará la capacidad instalada del tipo 2. Cuando nosotros estamos en el periodo número 1, al final del periodo 1, decidimos instalar capacidad del tipo 1, significa que este se puede hacer uso el próximo periodo. En cambio, la capacidad del tipo 2 podría ser recién usada en el periodo 3. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de balances por periodos, hablemos lo que ocurre en el periodo 1. En el periodo 1, para que se entienda la construcción de esto, en el periodo 1, ¿qué tenemos disponible? Tenemos disponible la capacidad de cada planta más la energía de un externo, tiene que ser igual a lo que nosotros despachamos a cada provincia, ¿cierto? Bien, eso es en el periodo 1. ¿Qué pasa ahora en el periodo número 2? En el periodo número 2 empieza a regir lo que vendría siendo la energía instalada de todas las plantas. ¿Pato? Dime. En el caso de las provincias, ¿es sumatoria porque la voy recorriendo? Efectivamente, tú lo que estamos haciendo en estricto rigor es todo lo despachado. Por eso sumamos entre todas las provincias. Ya, perfecto. Uh-huh. Ya. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora en el periodo número 2? En el periodo número 2 recién aparece la capacidad instalada en la planta, o sea, es la capacidad instalada en la planta en el periodo y del tipo. Ahí sí. Aparece la del periodo 1, del tipo 1. Recién. Coma 2 y este es coma 1. Después en el periodo 3, ¿qué aparece? Seguimos teniendo disponible la capacidad en ese periodo, más la energía externa que le compramos en ese periodo, más, en este caso, si nosotros decidiéramos instalar capacidad del tipo 1 en cada periodo, aparecería siempre en el próximo. Es decir, si en el periodo 2 recién aparece lo que es del periodo 1, en el periodo 3 debería aparecer lo que es del periodo 1 y del periodo 2. En otras palabras, sería x de f de 1,1 más x de f de 2,1. Y por otro lado, aparece la capacidad instalada en la planta en el periodo 1 del tipo 2. Recién. Y esto tiene que ser igual a lo que se despacha a cada provincia. Y por eso se obtiene de forma genérica lo siguiente. Capacidad de F más la energía en cada periodo más x de F en L, 1 más x de F, L del tipo 2 igual a todo lo que se despacha en la provincia.
Pero acá el L parte del 1 hasta el T-1 y el L parte del 1 hasta el T-2. ¿Y por qué es así? Porque la construcción o la deducción nos permite de esta forma. Por ejemplo, si nosotros evaluamos acá el periodo 3, el límite superior de la sumatoria es 2, parte del 1, 1 y 2. Si estamos de nuevo en el periodo 3, nos queda la sumatoria desde 1 hasta 1, de x de f de 1,2, que es lo que tenemos acá. ¿El L Y qué a medida que significa, nosotros Paco? avanzamos, la capacidad de expansión, o sea, cuánto nos expandimos de energía. Ya, perfecto. Es como si nosotros instaláramos un nuevo generador. Es como decirte que, no sé, en la planta 1 permite 100 megawatts y después decidimos comprar, no sé, otro generador que nos da un 50 más megawatts. Eso es lo que representaría X. La capacidad que yo le instalo según el periodo. ¿Ya? ¿Se entendió la lógica que hay por detrás de esta ecuación, o esta restricción, mejor dicho? Este problema no es sencillo, por si acaso. Es más complejo y en la pauta está más general, porque habla sobre teoría de grafos, que no lo quiero abordar todavía ahora. Ahí se lo dejo a Luis Yáñez, en Transporte de la Industria, un ramo. ¿Ya? Entonces, tenemos el despacho, tenemos el balance, según las capacidades instaladas, la energía externa, y además la capacidad de instalación según cada periodo y según el tipo. Ya aquí esta es la dificultad del problema, que nosotros podamos caracterizar según el periodo la expansión de energía. ¿Ya? Pregunta, ¿hay dudas? ¿Pato? Dime. Sí, mira, lo que da mi duda, ¿cuándo identifico? Porque en este caso, por ejemplo, tenés que es la totalidad de las provincias a las que yo tengo que llegar, y por el lado izquierdo tendría como que para un caso que se tiene que cumplir para todos los casos. No sé si me entiendes. Repite la pregunta, que me quedé colgado con la primera parte. Que las restricciones, en t igual a 1, Ajá. tengo que, lo que yo genero de energía tiene que ser en total para todas las provincias, según lo que Ajá. significa la sumatoria. Pero eso en el Ajá. problema, ¿cómo lo identifico? Me cuesta de repente diferenciarlo el número a lo que es la totalidad. ¿De dónde nace esto o de dónde nace el concepto de todas las provincias? Mira, a lo que veo es que de repente me confundo el hecho de que, claro, a lo que es una totalidad o lo que me representa un número. Ah, ya, te comprendo. Es que lo que pasa acá es que nosotros tenemos acá una planta, por ejemplo, tenemos acá un externo chiquitito que nos provee energía, y acá tenemos las provincias. Lo que pasa es que estamos conectando la información que hay disponible en la planta, más lo que me ¿Ya? ofrece el externo y lo que tengo que despachar. Al fin y al cabo es como un balance en este contexto. Porque esto de acá no está tirado, no tira el concepto de la demanda, que vendría siendo como el número, que creo que piensas. ¿Sí? Esto lo único que está haciendo es como el nexo de lo que hay en la planta, es lo que hay aquí disponible, que es capaz de despachar. En cambio, el otro, el que hace la satisfacción de la demanda, el que tiene que ser lo que ya se despachó de cada planta y es lo que está tirando la demanda. Son como dos eslabones. Este eslabón y después este eslabón, que lo vemos como dos restricciones distintas. Y este es netamente la restricción que acabamos de ver, que no es numérica, al fin y al cabo son puras letras, y la que podría ser numérica es esta, la que se despacha y tiene que ser capaz de enfrentar la demanda. Ya. O sea, la idea de modelar no es tan sencillo porque siempre hay como cosas nuevas que se pueden agregar al problema y usualmente uno tiene que ser lo bastante lógico que desde lo que se manda hasta lo que se recibe siempre tiene que estar conectado. En este caso, lo que hay en las plantas, lo que se despacha, después lo que se despacha tiene que ser capaz de afrontar la demanda.
Entonces ahí conectamos como las tres ideas. O las dos restricciones se pueden mezclar en una, pero idealmente no, para que se entienda la lógica que hay de conexión de disponible a despacho y después de despacho a demanda. Ya. ¿Ya? Ya. Uf. Tenemos la variable de decisión, tenemos la satisfacción de la demanda, el balance del despacho, que lo vimos quizás ya en detalle. Y nos faltaría ahora, ¿qué nos faltaría? Ya estamos cumpliendo el despacho, la demanda, la capacidad. ¿Qué nos faltaría ahora? Hay algo bastante pequeñito que está acá, que dice, por condiciones técnicas no es posible aumentar más de un beta% la capacidad instalada en el periodo T. ¿Ya? Veámoslo esto en detalle. Vendría siendo límite de expansión como restricción. El límite de expansión, leámoslo o no, dice, por condiciones técnicas no es posible aumentar más de un beta% la capacidad instalada en el periodo T. ¿Ya? Nosotros en el periodo 1 tenemos capacidad instalada. Sí, O sea, capacidad cap. nueva. Nueva instalada. No. No, No. ¿cierto? Ya, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Ya, como lo hicimos anteriormente. Si nosotros instalamos al final del periodo 1 una capacidad del tipo 1, se ve reflejada recién en el periodo 2. En cambio, la que nosotros instalamos del tipo 2 se ve reflejada recién en el periodo 3. En el periodo 1, entre medio del periodo 1, lo único que tenemos disponible es la capacidad F, es la que hay ya instalada. Entonces, en el periodo 1 no hay capacidad instalada, entonces no, por decirlo así, no hay como una restricción. No hay restricción. En cambio, en el periodo número 2, ¿qué capacidad tenemos instalada o se instaló? La de tipo 1. La del tipo 1, ¿cierto? En otras palabras, sería X de F en el periodo 1 del tipo 1, es recién la que se instaló. Entonces, si esto lo ligamos con la restricción, dice, por condiciones técnicas no es posible aumentar un beta% la capacidad instalada en el periodo T. Entonces, esto no puede ser más que la que hay ya disponible, que vendría siendo beta por la capacidad de F en cada planta. ¿Se logra visualizar eso? Sí. Súper. Después Pero en el eso periodo sería 3. por el Bien, escucha. porcentaje, por el porcentaje que yo tengo la capacidad de cada planta. Eso es lo que vos Sí, respondí. sí. Nosotros a lo más podemos expandir un beta% de la que ya hay disponible. Y la que hay disponible desde el periodo 0 es cap F, que debería estar aquí. Dice, cuenta con capacidad instalada, inicial instalada de capacidad F. Y nosotros la que les vamos instalando en periodo a periodo vendría siendo el X. Entonces recién acá, en el periodo 2, le colocamos la restricción, porque recién aparece o se ve reflejada la capacidad instalada del periodo 1, que se ve recién reflejada en el periodo 2. En el periodo 3, ¿qué capacidad instalada se ven reflejada? La del tipo 1 y tipo 2. La del tipo 1 y la del tipo 2. La del tipo 1, que es la del periodo anterior, ¿cierto? Más la capacidad instalada del periodo 1, ojo, del periodo 1, porque el recién del periodo 1 se ve reflejada en 3 del tipo 2. Y esto tiene que ser menor o igual, ¿qué cosa? Beta por la capacidad de F más, porque esto ya se cuenta como disponible la del periodo 1. Ya se expandió. Más lo que ya hay disponible del periodo, de la capacidad del periodo anterior. Porque nosotros pasamos de estar de capacidad de F a estar de capacidad de F más lo que se expandió. ¿Ya?
Ahora, siguiendo esa misma lógica, nos damos cuenta de lo siguiente, que para el periodo 4, lo que se ve reflejado recién es la capacidad instalada del periodo 3, del tipo 1, más la capacidad instalada en el periodo 2, del tipo 2. ¿Cierto? Sí. Y esto tiene que ser, ¿a qué cosa? Menor o igual que un Al beta, porcentaje más la la capacidad capacidad, que inicialmente, más la otra exacto, capacidad. más las otras capacidades, que sería x de f1,1, que ya está, más la otra que se agregó, x de f del 2,1, más, recién aparece la del tipo 2, ¿no? Ujú. Vendría siendo una acumulación de esta capacidad y de esta capacidad. En general, en cómo se expresa esta restricción, que es un pelín compleja, en resumen, es lo que la capacidad instalada del periodo anterior del tipo 1, lo voy a escribir hacia abajo para que me quepa en el espacio, más la capacidad instalada de hace 2 periodos, desde el tipo 2. ¿Por qué de esa forma? Si se dan cuenta, en el periodo 3 recién se contempló la del periodo 1. Por eso se le impone T-2. En cambio, la del tipo 1, recién en el periodo 3 se refleja la del 2. Entonces se le coloca T-1. ¿Ya? Y esto tiene que ser menor o igual al beta. Yo creo que ya quedó claro que la capacidad de F siempre va. Más una Está sumatoria. acá. Más, exacto, más la sumatoria que corresponde a la del periodo 1, o sea, la del tipo 1, x de f de un L del tipo 1, y el L va desde el 1 hasta, si se dan cuenta, ojo, estamos en el periodo 3. ¿Recién cuál está considerando? La del periodo 1. Recién en el periodo 3, recién cuenta la que se instaló como capacidad disponible. Entonces, en este caso, sería hasta T-2. Más la capacidad instalada del tipo 2, que tiene que ser hasta el changos, acá. Recién aparece la del tipo 1 en el periodo 4. Entonces T-3. T-3. Y ahí No tendríamos... entendí Ah, ya, lo último, vuelva. por favor. ¿Se entendió lo la del tipo 1, que tiene que ser T-2? Eso es porque aparece recién en el periodo 3. Exacto. Es que lo que estamos haciendo es como generalizar estas restricciones. Ya. Entonces en el periodo 4, la del tipo 2, recién viene a aparecer la del tipo 1, a nivel de restricción de capacidad de expansión. Por eso se engloba de esta forma. ¿Ya? Y bien, eso vendría siendo el límite de expansión. Tenemos la transferencia de energía y además la energía del externo que tiene que ser despachada. ¿Qué nos faltaría ahora? La no menos importante, que vendría siendo la no negatividad. Y por último, la función objetivo. En este caso tenemos 3 costos. Tenemos el costo de despacho, tenemos el costo de expansión y además tenemos el costo externo. Y todo lo queremos realizar a mínimo costo. Entonces, hagamos el del despacho, que es el costo CF, U, que me cuesta de despacho de la planta F a la provincia U,
por el costo de transmitirla. ¿Cierto? Y esto va con respecto a todos los FNF, UNU y TNT. Más la expansión, por decirlo así. La expansión está dada según en qué planta, en cada periodo y según el tipo. El tipo va del 1 al 2, el periodo entre todos los periodos y las plantas entre todas las plantas. Más, ¿qué nos faltaría? Tenemos el despacho, la externa. La energía externa está como HDT y nuestra variable fue EFT, FNF y TNT. Y ya tenemos nuestro problema a mínimo costo y lo más difícil fue representar las restricciones. Uf, complicado. ¿Alguna duda, consulta y o inquietud? La expansión no tiene un costo. Ah, sí. Me faltó multiplicarlo por el costo. Muchas gracias, Paulita. Y ahí tenemos el costo de expansión. Y ahí estaría representado el problema, el enunciado plasmado. La dificultad acá es entender el concepto de expansión y el uso que se hace entre cada periodo. Estas cosas por el estilo no se ven tanto en este curso. Bueno, en realidad sí. El profe el semestre pasado metió algo de alimentos no perecibles y dejó las cosas. Pero usualmente se da más en gestión de operaciones, porque ahí se ve mucho la planificación más en específico. Y ahí entran mucho en juego los periodos o restricciones que se mueven según ciertos periodos. Ya, vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda? Pato, para quedar claro entonces, cuando decía con respecto a las restricciones, lo que más es una comprensión lectora, lo que uno tiene que hacer para identificar si es un número o un conjunto de sumatoria lo que debería recorrer. Claro, yo creo que más que comprensión de lectura tiene que ir de la mano con dos cosas. Uno, el texto, y dos, intentar interpretar lo que nos están escribiendo con algún bosquejo. En realidad, ese ha sido como mi salvavidas al momento de querer modelar algo. Porque si intentamos plasmar el problema en algún monito, podemos ver cómo se mueven las cosas. ¿Ya? Lo más difícil yo creo que es plasmar el dibujo, porque ahí representamos todo. Porque de a poco vamos escribiendo ya, de dónde despacho las cosas, a dónde tienen que llegar, con qué costo, con qué capacidad, cuánto es el límite de almacenamiento, y cosas por ese estilo. Si es posible graficarlo, claramente hay problemas que no son muy fáciles de bajarlo en un dibujito. Ya, dame un segundito, dejar de grabar.